Paz, la palabra que suena más presente en el país, aunque sea la más ausente, la más sonada y a la vez la más callada. La más deseada y la menos obtenida, la palabra más corta con la espera más larga, o quizá la más pequeña con el significado más grande. Paz, pintada de blanco, aunque su ausencia nos vista de negro. Paz, la misma en la que queremos vivir sin dejar de vivir en Colombia. Paz ahora que marca nuestros territorios. Territorios de paz. Una forma diferente y clara de entender verdaderamente el llamado posconflicto en Colombia. Territorios de paz. Escúchelo todos los sábados a las 10:30 de la mañana, aquí en Univalle Estéreo 105.3 del FM, como tú la querías. Muy buenos días, hoy es 21 de agosto y estamos en Territorios de Paz para hablar sobre ecología y paz en la ciudad de Cali. El pasado 9 de agosto se conoció un informe producido por las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que compiló los resultados de 14.000 artículos científicos revisados por 200 expertos. Este documento ha sido reseñado por los medios de comunicación como una alerta roja a la humanidad, explicitando el énfasis en los cambios producidos por el calentamiento global sobre el nivel del mar y las condiciones generales del clima originados en gran medida por la acción humana. Profesora Valeria Eberle, buenos días. Muy buenos días, Gildardo. Y entre las conclusiones más destacadas se menciona el aumento de la temperatura media, pues los últimos 5 años fueron más calurosos de los que se tiene registro desde 1950, y el aumento del nivel del mar que se ha triplicado comparado con los niveles del periodo 1901 a 1971. En Colombia hemos estado viviendo las consecuencias de estos cambios en la extensión de los periodos de lluvias y sequías, el derretimiento de los nevados y la afectación de los páramos, que son nidos de agua. Pero además, actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos y la ganadería extensiva y la extensión de la frontera agrícola, que ocupan renglones importantes de nuestra economía, están siendo altamente nocivas para el medio ambiente. Para hablar de la forma en que las agendas ambientalistas se relacionan con la construcción de paz en el país, hemos invitado en la mañana de hoy a la profesora Liliana Marcela Navarrete, es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora de la Universidad de Cataluña en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo, quien es parte del equipo de docentes del Instituto de Investigación e Intervención para la Paz. Se encuentra también con nosotros Hernando Díez, educador ambiental y activista defensor en la Fundación Maestros del Agua. Además ha aceptado nuestra invitación el concejal Terry Hurtado, físico de la Universidad del Valle con posgrado en Ecología y Manejo Ambiental, quien ha sido vocero de la Federación por la Liberación Animal y es conocido por su trabajo en los movimientos animalistas y ecologistas. Bienvenidos. Uno de los temas que ha entrado con fuerza en la agenda de la movilización ciudadana en los últimos tiempos es el tema del medio ambiente. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con las marchas en contra de la minería en el páramo de Santurbán o de la explotación del carbón en La Guajira. Profesora Navarrete, usted que ha venido trabajando sobre un tema que recoge los saberes ancestrales como contención del cambio climático, entendida como una estrategia para el posconflicto, cuéntenos, por favor, de qué se trata este enfoque de trabajo y cómo se relaciona con la acción ciudadana por la paz. Vale, muchas gracias Valeria, muchas gracias Gildardo por la invitación al programa. Creo que es muy oportuno justamente por lo que ustedes referían, el más reciente informe de Naciones Unidas con relación al cambio climático. En cuanto a tu pregunta, definitivamente, y así lo corrobora el informe, las acciones antrópicas han acelerado los procesos de calentamiento global y pues es necesario empezar a buscar estrategias que nos ayuden a mitigar y a adaptarnos a estas nuevas condiciones de un fenómeno que es claramente irreversible. En este sentido, trabajar con las comunidades indígenas, que es particularmente nuestro caso, y a través de estrategias de intercambio cultural de saberes, nos ha permitido
indagar un poco sobre cuáles son esas estrategias que vienen realizando las comunidades indígenas para enfrentar el cambio climático y cómo articular estas estrategias de sus saberes tradicionales, de asociación con el territorio en una relación más de adaptación que de dominio, por supuesto, en una cosmovisión en la que la naturaleza es otro ser con derechos. Hemos entonces establecido que esos saberes tradicionales que les han permitido a las comunidades indígenas, pese al conflicto armado, pese al descuido del Estado, pues hacer frente al calentamiento global, tienen que enfocarse principalmente hacia el posconflicto. ¿Cómo esto puede ayudar a recuperar, por ejemplo, sus cultivos? ¿Cómo hacer de esos cultivos una opción económica orgánica que cada vez pues tiene mayor cabida en los mercados? Me refiero a que hay cada vez mayor gente o mayor cantidad de personas dispuestas a pagar más por este tipo de cultivos. Entonces, hemos centrado nuestro interés y nuestra investigación en esa relación que ha establecido las comunidades indígenas con el agua, con el suelo, en general con el territorio. Concejal Terry Hurtado, usted que ha estado tan activo en el ejercicio del diálogo con las personas que se han movilizado recientemente en Cali, ¿cómo percibe las demandas ciudadanas en relación con la paz y el medio ambiente? Buenos días, Hildardo. Pues realmente la agenda ambiental en las últimas movilizaciones, particularmente en la ciudad de Cali, creo que todavía es incipiente. El tema ambiental es una agenda que más se desarrolla desde organizaciones que están un poco más estructuradas, habría que decirlo, y que en el mundo rural tienen un asidero más fuerte en relación a la paz, pese a que desde la ciudad, por supuesto, pues es una agenda que se trabaja, pero se trabaja un poco más en clave del conflicto ambiental urbano. Sin embargo, es de gran relevancia pensarse esos lugares donde se traslapan los conflictos ambientales y los temas de paz, porque precisamente uno de los factores de mayor riesgo a las y los ambientalistas que se presenta en el país, siendo Colombia hoy el principal país del mundo donde más líderes ambientalistas son amenazados y asesinados, tiene que ver con esos lugares donde el conflicto armado tuvo un desarrollo, donde hay unos ejercicios económicos que generan unos conflictos ambientales y que tienen desafortunadamente como forma de tramitarse la violencia. Por lo tanto, poder poner el foco en lo ambiental como una manera de tramitar y pensarse cómo tramitar de manera no violenta los conflictos en el territorio es fundamental para encontrar vías de no violentas y de reconciliación en esos sectores donde históricamente se ha generado un conflicto social y político. Muchas gracias, concejal Terry Hurtado. Señor Hernando Díez, desde Maestros del Agua y las organizaciones medioambientales de la ciudad, ¿cuáles son las acciones que ustedes realizan? ¿Cómo se han organizado en función de la agenda ambientalista? Para nosotros el tema ambiental se centra fundamentalmente en tres aspectos. Uno, en la falta de presencia institucional, de gobernabilidad que se ha llamado, no de gobernanza, gobernabilidad, presencia en los territorios que le llamamos los territorios del agua, porque todo el territorio es agua y específicamente Cali. Segundo, en la precaria conciencia ambiental, en la baja y muy pobre intervención y apoyo a la educación ambiental para formar una cultura ambiental,
para estructurar una conciencia ambiental en nuestra ciudadanía. Por eso decimos que cuando se habla de cultura ciudadana, estamos proponiendo que la cultura ciudadana sea ante todo una cultura ambiental, centrada en lo ambiental. Ya no hay tiempo. El cambio climático está fuera de control y vino a quedarse. Entonces, el énfasis está, uno, en ordenar el territorio, pero poniéndole dientes, haciendo inversiones, controlando, haciendo presencia desde el gobierno, acompañando a las comunidades para que no se vea la comunidad sola en esta lucha que, como en el caso concreto nuestro, denunciamos, hacemos campañas contra la minería de oro en Farallones, o contra la deforestación, o contra las invasiones informales de los territorios, y no tenemos eco, no tenemos respuesta. Hoy está en marcha la campaña de firmas para salvar el río Cali y el Parque Farallones, amenazado de verdad por una minería irresponsable que estudios de Karen Vivas demostraron que los niveles de contaminación en el suelo ya son muy elevados y superan los índices internacionales. Pero a nadie le interesa. El tema sigue ahí creciendo y no hay una respuesta contundente. De hecho, entonces, como maestros del agua, preocupados con esta temática, decimos, el tema es ordenar poniéndole recursos al ordenamiento. Dos, enfatizar la educación para apostarle a una nueva cultura basada en el agua, sobre todo en el agua, porque según el informe del director de gestión de riesgo del Ministerio de Ambiente, en esta semana el agua está en el ojo del huracán en Colombia. Va a ser el mayor impacto por cambio climático, va a ser en el agua. Y Cali es una de las ciudades afectadas por el mal manejo del recurso, donde además nuestras empresas de servicios no han asumido con responsabilidad el manejo del recurso hídrico y los desperdicios son muy altos. No solamente por desperdicio, sino porque no hacen un buen tratamiento de las aguas residuales. Es decir, esta situación es caótica y creemos que hay que hacer un replanteamiento y una invitación a un debate serio a los organismos de control, a las autoridades ambientales, para que nos pongamos de acuerdo y entre todos construyamos una ruta para adaptar la ciudad al cambio climático. Estamos en Territorios de Paz y hoy conversamos sobre ecología y paz. Y a propósito del vínculo entre estos dos temas, se ha explorado ampliamente desde la academia y las ONG cómo los actores armados han promovido prácticas depredadoras del medio ambiente como la tala, la contaminación de cuencas hídricas y el uso exhaustivo del suelo en actividades muy lucrativas para sus intereses y altamente nocivas para el país. Profesora Navarrete, usted ha venido trabajando sobre biodiversidad, cambio climático y gobernabilidad en el contexto de la paz. ¿Qué cambios se esperaba que trajera el acuerdo de paz en Colombia para el medio ambiente? ¿Y cómo está la situación actual? ¿Cómo vamos ya para el 5º año desde su firma? ¿Qué balance podríamos presentar en ese sentido? Bueno, lamentablemente el avance ha sido poco y empezaré por esto. No se han logrado los objetivos que se esperaban, realmente no ha habido una voluntad política por parte del actual gobierno para orientar los esfuerzos técnicos y económicos y de política pública para mejorar esta situación que ha generado el conflicto armado a lo largo de 60 años en este país. Realmente la naturaleza ha sido una víctima de este conflicto armado, no solo por acciones bélicas conocidas como por ejemplo la voladura de los oleoductos, sino que también asociado al conflicto armado, porque esto requiere una mirada sistémica, una mirada que integre los diferentes elementos en el territorio, pues eventos como la tala de árboles para la ganadería o, por ejemplo, el conflicto que genera en el territorio en la relación suelo y agua, por ejemplo, los monocultivos, el cultivo de plantas de uso ilícito, pues generalmente asociados a estos conflictos por el territorio, por un lado, pero también como una estrategia
de mantener en el tiempo de manera económica el conflicto armado, pues realmente ha sido muy nocivo para el territorio y para la biodiversidad que se encuentra allí. Ahora sumémosle este empeño del gobierno en la fumigación con el glifosato, pues definitivamente es un atentado contra la vida. ¿Y qué se esperaba? Se esperaba que con el acuerdo pues se hiciera una equitativa distribución de la tierra, que se le devolviera a las comunidades indígenas y a las comunidades afro sus territorios de los que han sido desplazados, con la idea de que ellos retomaran allí su vida y pudieran establecerse en el territorio de manera sostenible. Sostenible en el tiempo significa que económicamente esta nueva relación con el territorio que tuvieron que abandonar de manera forzada, pues pudiera también darles los ingresos necesarios para permanecer allí y que sus prácticas agrícolas o sus prácticas agroecológicas pues les permitieran también digamos que restablecer el territorio que ha sido pues realmente afectado en este conflicto armado. También se esperaba pues que los apoyos económicos se pudieran ver para emprendimientos campesinos y que pues digamos que estas personas que abandonaron las armas pudieran realmente encontrar un espacio en la sociedad, tener un espacio de tierra, un pedazo de tierra donde trabajar y poder de esta manera también ir reemplazando el monocultivo que tanto daño le hace, no importa si es de caña o es de palma. Entonces, ir reemplazando estos cultivos por cultivos mucho más amigables con el entorno y que además, entendiendo que la diversidad de cultivos también ayuda al restablecimiento de la biodiversidad. Muchas gracias, profesora Navarrete. Señor Díez, en el caso de Cali, Maestros del Agua viene haciendo una campaña de denuncia sobre la situación de las cuencas de la ciudad y cómo están siendo afectadas por actores ilegales. Hace un minuto usted nos comentaba algo al respecto. Por favor, amplíenos un poco sobre cuál es la situación y en qué consiste ese trabajo que ustedes están haciendo al respecto. La ciudad de Cali ha dependido desde su nacimiento en buena parte del río Cali. La ciudad creció gracias a los aportes del río Cali, planta de río Cali, que le ha dado la sostenibilidad y la posibilidad de desarrollarse a la ciudad, de atender todos sus frentes para la vida. Este río, que ha sido el factor determinante de la vida, con la minería del oro está muy lastimado, pero además la cuna de agua, donde nace el territorio de los Farallones, la fábrica de agua, está totalmente abandonada. Esa desatención a los Farallones ha permitido que aumente la deforestación, que se aumente la minería y no pare desde que inició en la última década, ha sido agresiva. Todos los días suben los mineros, utilizan mercurio, cianuro para generar nuevos procesos de apertura de minas, y eso está horadada a la montaña, acumulándose montañas de residuos por minería y residuos sólidos por efecto de la presencia humana. 200, 300 mineros, hoy se dice que son 150 promedio diario, son terrible presencia en el corazón del Parque Farallones a 4.000 metros de altura. Entonces, nosotros sí decimos, salvar el río Cali es definitivo y es determinante. Nosotros entonces apostamos con todo por el río. Sin embargo, este gobierno se ha mostrado negligente con la política ambiental. Digo, no este gobierno local, el gobierno nacional y todos los gobiernos. Hoy la no firma del acuerdo de Escazú para proteger a los líderes. Ya hay líderes ambientalistas de Farallones que han muerto por causa de esta problemática. La política extractivista no se ha frenado con este gobierno. Cuando ustedes preguntan por la paz, pues sabíamos que quien dijo que volvía Triza la paz llegó al poder. Entonces yo no tenía ninguna esperanza de este gobierno y lo ha demostrado en la práctica. Ha aumentado la deforestación en Colombia
llegamos a 170.000 hectáreas año promedio, que equivalen exactamente a la dimensión de Bogotá. Bogotá tiene 160.000 hectáreas de extensión y ese tamaño y un poco más es lo que se deforesta cada año en Colombia. Esto es terrible. Deforestar los campos es afectar las fábricas de agua, afectar los páramos. Recuerden que Farallones tiene zona de páramo. O sea, nosotros apostamos a la defensa del páramo de Farallones, que significa, como en Santurbán, la defensa del páramo de Santurbán, porque el agua vale más que el oro. Muchas gracias, señor Díez. Concejal Terry Hurtado, ¿qué evaluación hace usted de la situación actual de la ciudad respecto a lo que comenta el señor Díez y cómo puede responder la institucionalidad distrital? La ciudad tiene efectivamente un gran problema con relación al tema del agua, eh, con relación al río Cali, que inicia en los Farallones, como bien lo menciona Fernando, en relación a la minería y ha sido efectivamente incapaz de emprender una política sostenida de erradicación de esos minas ilegales que se están desarrollando. Ahí definitivamente ha faltado un esfuerzo para tomar las decisiones adecuadas, que tengan los puestos de control funcionando, que generen las patrullas para que los insumos no entren, y poder dinamitar las bocaminas para sellar el lugar. Bueno, no necesariamente dinamitar, sino hacer el sellamiento adecuado que implica que ellos no puedan volver a ingresar. Pero esto tiene unas conexiones que van más allá de Cali. Tienen que ver con unas conexiones de redes de ilegalidad que tienen que ver con departamentos vecinos y que tienen que ver también con otras redes de productos ilegales que transitan en esa cordillera y que van, digamos, extienden sus tentáculos hacia el sur. Luego, si bien hay una responsabilidad de el municipio, del distrito de Cali y en la Secretaría de Seguridad, que le ha faltado brindarnos una respuesta efectiva en los debates que hemos planteado en el Consejo al respecto, acá también debe haber un esfuerzo del orden nacional, porque acá estamos hablando de organizaciones criminales que son suprarregionales y que requieren el más alto esfuerzo de los organismos de seguridad. Pero por otro lado, pues más abajo también tenemos pues todo lo que está pasando en las invasiones y en el ya desarrollo que genera un impacto muy alto a la altura del corregimiento de Montebello y las descargas de residuos al Chocho, que finalmente va a dar al río Cali. Entonces, este es también ya una responsabilidad más de la autoridad ambiental local y de la CBC, que les ha faltado hacer un esfuerzo fuerte frente al control y a la alternativa del tratamiento de aguas residuales en esa zona. Muchas gracias, concejal Hurtado. Volviendo al informe que ha publicado las Naciones Unidas sobre el cambio climático, vemos que se advierte que en Colombia, por su localización geográfica, se pueden incrementar las inundaciones y desbordamientos de ríos por los periodos pronunciados de lluvias y las sequías que van a afectar los cultivos y producir incendios forestales. Sin embargo, se hace un llamado a cambiar nuestras prácticas de vida para reducir los efectos del calentamiento antes de que la situación sea muy dramática. Les vamos a pedir en esta última ronda ser muy sintéticos a nuestros tres invitados porque nos queda muy poco tiempo, pero es de mucha importancia para nuestra audiencia y para el contenido del programa. Ante este panorama quisiéramos que nuestros tres invitados nos digan cuáles son los caminos que identifican que nos podrían permitir mitigar los impactos ambientales de nuestras prácticas actuales. ¿Qué podemos hacer desde ya y hacia futuro cercano? Comenzamos con el señor Hernando Díez. Muchas gracias. Yo creo que lo fundamental se centra en lo siguiente. Uno, adelantar unos ejercicios de gobernanza en los territorios del agua, que, como lo dije,
es la ciudad entera, urbana y rural. Gobernanza en el buen sentido de la palabra significa superar la dispersión y la desarticulación institucional. Uno, para que de la mano de todos los otros sectores de la sociedad, sector civil, empresarios, sector de la academia, en los territorios se adelanten procesos de gobernanza que permitan un ejercicio de restauración de los territorios y de ordenamiento más que supere lo que venimos viendo hasta hoy. Segundo tema, entender que a la educación hay que ambientalizarla, es decir, tiene que haber una alianza educación con la educación ambiental. La educación ambiental no puede seguir siendo esa invitada de piedra que no cuenta con recursos, que no es importante, que es un proyectico en una escuela o en una institución y que va cada 2 o 3 veces. O en la comunidad un proceda que también va cada 2 o 3 meses. No, tiene que tomarse la decisión de que el centro de la educación en esta nueva periodo post-pandemia, la educación ambiental tiene que ser fuerte, tiene que penetrar la educación, porque el asunto para el siglo XXI es el tema ambiental. Entonces, formar ciudadanos con conciencia ambiental. Terry Hurtado, muy brevemente, ¿cuál es su conclusión al respecto? Pues Colombia es un país que su aporte frente al tema de gases de efecto invernadero está relacionado con la agricultura y con las formas de uso del suelo. En ese sentido, además que el uso del suelo es uno de los factores que genera el conflicto, ha sido uno de los impulsores del conflicto armado. En esa medida, la limitación de los monocultivos y el cambio de ese modelo de cultivo, así como de la ganadería extensiva, es fundamental para la disminución de la generación de gases de efecto invernadero desde nuestra realidad y muy desde el actuar particular. Cada persona tiene la capacidad entonces de poder disminuir la afectación producto de lo que decide consumir, y el consumo de carne y de productos lácteos es un factor principal que incentiva esos gases de efecto invernadero por medio de la ganadería. Ahora, en términos de la escala ya más de lo urbano y de la responsabilidad urbana, creo que las secretarías de desarrollo económico de cada ciudad deben aprovechar este momento de reactivación económica para incentivar y fortalecer aquellos emprendimientos encaminados a generar otra dinámica de producción económica basada más en una economía circular, en emprendimientos conscientes y fortalecer e incentivar una economía ecológica. Muchas gracias. Profesora Navarrete, su conclusión para despedirnos, por favor. Gracias. Sí, yo diría cuatro elementos básicos a mi juicio. Aumentar la inversión que se hace en ciencia y tecnología por parte del Estado, el apoyo científico para superar esta coyuntura, este momento histórico es necesario. El segundo es mayor información y formación para la comunidad, incluyendo allí los saberes no tradicionales de la academia, me refiero abriéndole el espacio a los saberes ancestrales. El tercero sería necesariamente replantear el modelo de desarrollo extractivista. Esto no ayuda para nada a mitigar o a hacer frente al cambio climático, ni siquiera para la adaptación. Y por último, yo diría que los patrones de consumo de una sociedad pobre pero consumista tienen que cambiar. Muchas gracias a nuestros invitados, la profesora Liliana Marcela, el concejal Terry Hurtado, don Hernando Díez, la profesora Valeria Eberle, mi compañera. Y así llegamos al final de la emisión de esta semana en Territorios de Paz, con esta perspectiva sobre medio ambiente y paz que nos ha ayudado a dimensionar la necesidad de involucrar el ejercicio de la ciudadanía con el cuidado de los recursos naturales y el respeto por la naturaleza. El profesor Adolfo Álvarez es el director de este espacio, Laura Alcázar, Germán Orozco y Elier Hernández, en el apoyo técnico de Univalle Estéreo, en la investigación y conducción Valeria Eberle y Gildardo Arango. Gracias por acompañarnos y la próxima semana volveremos con un nuevo capítulo sobre construcción de paz. Hasta entonces.